Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, recuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo una de las formas de cómo poder darle la ración de alimento a los animales, de la forma del tanteo. Bueno, hoy día vamos a ver otra forma que, como ya les había adelantado, se llama del cuadrado Pearson. Aquí tenemos una tabla para requerimientos nutricionales para bovinos, que son de necesidades diarias de nutrimentos de vacas productoras de leche en lactación. Está, por ejemplo, el peso de la vaca, la materia seca, proteína, energía, calcio, fósforo, que son los más importantes. De aquí vamos a sacar la información. Después tenemos producción de leche por kilogramo de leche. Porcentaje, por ejemplo, esto es la cantidad de proteínas, de energía, de calcio, fósforo que tiene nuestra leche por un kilo. ¿Ya? Y ahí de acuerdo al porcentaje de grasa que tiene la leche. Y tenemos entonces también la composición de los alimentos con base húmeda por kilogramo de alimentos, forrajes toscos, praderas, pastos de corte verde, etc. Maíz, remolacha. Y está con respecto a la materia seca, proteína bruta, energía metabolizable, calcio, fósforo. Entonces vamos a ver con esos mismos cuadros, vamos a sacar de esos mismos cuadros unos datos para hacer el método del cuadrado Pearson, que después ustedes lo van a poder revisar bien en su casa porque aquí lamentablemente en este video que estoy grabando no puedo devolverme. Ya, ¿qué es lo que hace el cuadrado Pearson? Permite mezclar dos alimentos que tienen concentraciones nutricionales diferentes para obtener como resultado una mezcla que tiene la concentración deseada, proteína, energía, etc. Un ejemplo simple es aquel donde se balancea, por ejemplo, un nutriente. Por ejemplo, proteína o energía generalmente, considerando dos ingredientes en el proceso. La funcionalidad de este método está sujeto a, primero, el contenido nutricional de un alimento deberá ser mayor al requerido y otro menor. Por ejemplo, yo necesito un 16% de proteína y tengo un alimento que tiene 44 y uno que tiene 7. ¿Ya? Entonces, este método tiene que usarse algún alimento que tenga más de lo requerido y otro que tenga menos de lo requerido. Segundo, las restas se realizan en forma cruzada y los resultados se expresan en valores absolutos. No importa si los resultados fueron negativos, siempre se van a aceptar o siempre se van a dejar como positivos. Eso también es súper importante. Entonces, lo primero que debemos hacer es colocar el porcentaje de proteína deseado. Este ejemplo lo vamos a ver con respecto al porcentaje de proteína. Por ejemplo, yo quiero hacer un alimento para mi vacuno que tenga un 16% de proteína, entonces lo que yo hago un cuadrado de Pearson, hago líneas así como para hacer los distintos sumas, restas, de forma diagonal, ¿cierto? Y coloco al centro de mi cuadrado el 16% que yo necesito. Después coloco el porcentaje de proteína de los alimentos disponibles en las esquinas izquierdas del cuadrado, por ejemplo, el maíz 7% y abajo la soya el 44%. Y restamos en diagonal el porcentaje de proteína de cada alimento menos el porcentaje requerido. Por ejemplo, 44 menos 16, 28 quedaría acá arriba, y 7 menos 16, 9 negativo, pero como se deja en valores absolutos, se deja como 9 positivo. Veamos cómo quedaría. Entonces 7 menos 16, 9 partes de soya, diría yo, y 44 dividido 16, 28 partes de soya. Si se dan cuenta, se resta en diagonal y los resultados se ubican en las esquinas derechas. Por ejemplo, si yo resté la 44% de soya menos 16, me queda 28 partes de maíz, porque estoy en la parte donde estaba el maíz. Y lo mismo con el maíz, si el maíz lo resto al 16, me queda abajo donde está escrito soya, también me queda como 9 partes de soya, como que se intercambian los valores.
Después, las partes totales se determinan al sumar el 28 más 9, que me da 37. Las partes individuales se cambiaron a porcentajes al dividirlas entre las partes totales. Por ejemplo, yo entonces sumo las dos que están acá al lado derecho, 28 más 9, eso me da 37. Y después yo digo 28 por 100 dividido 37 es igual a 75,68% de maíz, y 9 por 100 dividido 37 es igual a 24,32% de soya. O sea, lo que se hizo fue lo siguiente. Ustedes vieron que me daba 28 arriba y 9 abajo. Lo que tenía que hacer es dividirlo por el total, los dos, y multiplicarlos por 100 para poder obtener los porcentajes. Entonces yo ahí obtuve y dije, tengo que aplicar entonces un 75,68% de maíz y un 24,32% de soya. Y eso me va a dar un 100%. Y así, con ese porcentaje de cada alimento, voy a obtener el porcentaje de proteína que yo deseaba, el 16%. Y después, por ejemplo, puedo comprobar el resultado del cálculo. Calculo la concentración de proteína de la mezcla de, en vez de pensar en porcentajes, como me da 100%, voy a pensar en kilos para que me dé 100 kilos. ¿Ya? Entonces yo digo, el maíz era 7% de 75,68%, ya, voy a decir, el 7% de 75 kilos 68 gramos. Y eso, si lo multiplico, me da 5,3 kilos. Y después digo la soya, 44% por 24,32 kilos, y eso me da 10,70 kilogramos. Ahora, si eso lo sumo, el 5,3 y el 10,7, me va a dar la proteína bruta, que son 16 kilos. Y al final eran 16%, si se acuerdan. Por lo tanto, la proteína bruta es 16%. Esto es como para sacar un cálculo con respecto a la base de 100 kilos. ¿Ya? Cuando hablamos del ganado lechero, conviene tomar muestras de la pradera y o del forraje conservado que en forma de nosotros periódica le damos a nuestro animal. Y es conveniente entonces conocer el valor nutritivo del alimento que están consumiendo para poder formular la diferencia con un concentrado. O sea que si nos está faltando aporte nutritivo de lo que nuestro animal está comiendo de la pradera, formular algún concentrado para nosotros poder entonces aplicar lo que falta. Un antecedente importante señala que el vacuno requiere aproximadamente un 3 a 3,7% de su peso vivo en materia seca, que ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Esto quiere decir que si el animal tiene un peso vivo de 500 kilos, debe consumir diariamente entre 15 a 18,5 kilos de materia seca. Si la pradera que está pastando tiene un 25% de materia seca, porque lo demás es agua, existiendo la disponibilidad adecuada, el mismo animal no comerá más allá de 50 kilos de pasto verde al día, o sea, alrededor de 12,5 kilos de materia seca, con lo cual habrá una diferencia de 2,5 a 6 kilos en relación a sus necesidades. Por lo tanto, no va a llegar a poder completar todo lo que él necesita con respecto al ganado lechero. Esta diferencia se puede reducir o aumentar si la pradera está en su adecuado nivel nutritivo, y eso va a depender del mes. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que las necesidades del crecimiento de la pradera, porque estaban en mejor valor nutritivo y después en verano no? Bueno, por ejemplo, en los meses de noviembre y diciembre en la zona sur están en el mejor momento porque aportan los nutrientes necesarios para una normal respuesta productiva del animal. En cambio, después ya no van a estar aportando eso. Según un estudio, las vacas alimentadas en praderas de riego, por ejemplo, de buena calidad, comen suficiente pasto verde para producir 24 litros de leche con un 3,8% de materia grasa sin necesidad de recibir otro alimento. Ese es un estudio que salió. Normalmente es recomendable entregar 1 kilo de concentrado, también decía otro estudio, por cada 2 litros de leche producida por encima de los 24 litros durante el periodo de crecimiento óptimo de la pradera. O sea, el estudio decía que en base a la pradera el animal podía estar produciendo 24 litros de leche sin necesidad de estar nosotros dándole un alimento extra. Pero
si es que el animal estaba produciendo más de 24 litros, se le debía dar 1 kilo de concentrado por cada 2 litros extra de leche. Una situación diferente se produce cuando la disponibilidad de forraje es escasa y aún más de mala calidad nutritiva. Si bien el animal hará un consumo que le permita asegurar sus requerimientos de materia seca y de más nutrientes, las características voluminosas y de alto contenido de fibra cruda de ese pasto limitarán su consumo y por lo tanto será necesario suplementar con concentrado en cantidades superiores para evitar una caída de la producción. En esas condiciones entonces será muy importante el análisis químico de la pradera y así estimar el nivel de consumo de nutrientes del animal. Con ello podremos entonces decidir en mejor forma una ración futura. Para vacas en lactancia se deberá poner especial énfasis en los niveles de producción, tamaño, etc. Por ejemplo, una vaca adulta en lactancia de 550 kilos de peso va a necesitar al día 17,6 megacalorías de energía digestible, 0,5 kilogramos de proteína cruda, 15 gramos de calcio, 15 gramos de fósforo solo para mantención. Todo eso solo para mantención. Además, como se trata de un animal en producción, por cada litro de leche producida vamos a tener que ir agregando 1,24 megacalorías de energía digestible por cada litro de leche. 78 gramos de proteína cruda. Gramos, acá arriba estábamos hablando de kilogramos para la mantención. 2,4 gramos de calcio. 6,5 gramos de fósforo. En el caso de que la leche tenga, por ejemplo, un 3% de materia grasa. Por lo tanto, si la producción diaria de leche alcanzara 10 litros, deberá agregarse entonces al requerimiento de mantención todo lo que habíamos hablado antes, pero multiplicado por 10. O sea, en vez de 12,4, 124 megacalorías. En vez de 78, 780 gramos de proteína cruda, etc. Lo que va a indicar finalmente el requerimiento diario total del animal. Por otra parte, la misma vaca durante los últimos 2 meses de gestación verá aumentados sus requerimientos en un 30, 90 y 50% en un 30% en energía digestible, un 90% en proteína cruda y un 50% en minerales como calcio y fósforo, como lo vimos recién. Es importante también agregar el requerimiento de movimiento de actividad bajo pastoreo, porque recuerden que no es lo mismo tenerla en estabulación quieta o que esté ella buscando su propio alimento. Si ella está buscando su propio alimento, entonces también requiero agregar alimento por la actividad que ella tiene en ir a buscar su alimento. Algunos estudios señalan que los animales tendrían un gasto de energía diario cerca del 50% de su requerimiento de mantención al realizar pastoreo. Por lo tanto, deberíamos agregar un 50% más en sus requerimientos de mantención cuando ellas están realizando el pastoreo. Los diferentes requerimientos que pueden presentar las vacas dentro de un mismo rebaño lechero hacen necesario separar a los animales en grupos de alimentación. Yo les comentaba eso, que es mucho más fácil hacerlo así para poder darle las raciones que necesitan. Estos grupos se van a formar principalmente en relación al nivel de producción de los animales. Con este manejo es posible formular raciones para cada grupo y así destinar mezclas de alimentos de mayor valor nutritivo a aquellas vacas mejor productivas. Y ahí, por ejemplo, tenemos un cuadro, no sé si se nota tan bien, pero nos aparece, por ejemplo, 3 grupos. Un grupo que produce menos de 15 litros de leche al día, otro que produce entre 15 y 20 y otro que produce sobre 20, con distintos entonces requerimientos de energía digestible, proteína cruda, calcio, fósforo. Y con eso entonces podemos separar a las vacas y obviamente vamos a tener una facilidad para poder entregarles su ración que les permita desarrollarse y tener esa producción. Esa es la clase, chicos, entonces que les tengo preparada. Nos vemos en clase, que estén muy bien.